Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes basada en el libro de Ruth, un precioso libro del Antiguo Testamento. Así que hoy va a ser una linda oportunidad para que todos ustedes empiecen en este precioso estudio que nos va a durar 4 domingos. Y vamos a ver la historia maravillosa donde casi todos los personajes se podrían preguntar: Señor, ¿estás ahí? Porque precisamente ese es el título de esta serie. Señor, ¿estás ahí? Porque a todos los personajes les pasa cosas difíciles, cosas que no se esperaban. Bueno, a casi todos. Ahora la pregunta es: ¿a cuántos de nosotros se nos ha varado el carro cuando necesitamos llegar a una cita importante? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos encontramos frente a un gran tráfico? En diferentes países le llaman tapón, trancón, y necesitamos llegar con urgencia a algún lugar y como que decimos: Señor, ¿por qué preciso me pasa esto a mí? ¿A cuántos se les ha muerto el celular antes de tener que hacer o esperar una llamada urgente e importante? ¿Cuántos hemos salido de casa sin el paraguas y preciso ese día si llovió? ¿A quién no se le ha olvidado una fecha importante y se ha metido en problemas por eso? ¿Cuántos hemos puesto la alarma temprano para levantarnos con diligencia, pero terminamos apagándola y nos quedamos dormidos? ¿A quién no se le ha acabado el dinero antes de que llegue el siguiente pago? ¿Cuántos hemos confiado en alguien y nos hemos visto traicionados? ¿Cuántos hemos perdido el trabajo en algún momento? ¿Cuántos nos hemos visto en graves dificultades económicas? ¿Cuántos hemos experimentado la difícil tarea de sobrevivir y salir adelante en un país que no es el nuestro? ¿Cuántos nos hemos preguntado alguna vez si Dios en realidad está ahí para nosotros? Si te has identificado con alguna de estas circunstancias en la vida, esta serie es para ti. Y hoy vamos a responder una pregunta que es también el título del mensaje de hoy, la cual es: ¿por qué pasan cosas malas en mi vida? Y muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué preciso a mí? ¿Pero por qué preciso en este momento? ¿Pero por qué sucede esto en mi vida? Bueno, la historia de Ruth nos va a mostrar hoy algunas respuestas a esta pregunta. El género literario de este libro, la Biblia tiene diferentes géneros. Tiene género poético, tiene género profético, tiene género epístola, tiene género de ley. Bueno, en este caso el género literario es lo que se conoce como narrativa histórica, lo que implica que es un relato de la vida real. Y literariamente parece ser como una mezcla entre un cuento es una historia corta, y una novela que es mucho más amplia, con más personajes. Ruth está como en la mitad, pero es basada en hechos de la vida real. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1 y vamos a ver versículos 1 al 18. Específicamente nos vamos a enfocar en un personaje llamado Elimelech. La manera en cómo he estructurado esta serie de 4 mensajes es que vamos a hacer una exposición del texto, como se conoce biográficamente. Nos vamos a enfocar en un personaje en cada sermón. Y hoy nos vamos a enfocar en este hombre. Pero para que se ubiquen un poco en el tiempo, les quiero dar una línea del tiempo. Resulta que Dios saca a los judíos de Egipto en el año 1446. Recordemos que ellos estuvieron 40 años en el desierto. Así que esto es antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Entonces vamos descendiendo en años. Luego en el 1406, o sea 40 años después, llega Israel a la tierra prometida. Recordemos que el que lideró todo esto fue Moisés. En el 1375 muere el sucesor de Moisés, que se llamaba Josué. Con la muerte de Josué, ya Israel estaba allí en la tierra prometida. Habían batallado contra varios de los pueblos que estaban allí. Y ahora empieza un periodo interesante que se conoce como el periodo de los jueces. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Jueces, y narra esta historia que va desde el 1375 hasta el 1051. Los reyes eran líderes que no eran reyes, eran líderes que guiaban al pueblo
durante un periodo particular. Luego en el año 1051, entonces si ustedes piensan en su mente, ok, en el año 2000 más o menos es Abraham, en el año 1000 viene Saúl, que fue el primer rey de Israel, y luego viene David. Y David, en el 1051, coronan a Saúl como rey, o sea que ahí se acaba el periodo de los reyes, porque ya ahora hay, perdón, el periodo de los jueces, porque ya entonces hay un rey. Pero viene el rey David, que es el famoso, ¿no? El famoso rey David, y él vive entre el año 1041 y el año 971. Ahora, ¿en dónde se ubica Ruth? Ruth está ubicada aproximadamente en el año 1115, en medio del periodo de los jueces, 64 años antes del primer rey, que es Saúl, y 74 años antes del rey David. Entonces, esta historia sucede en este periodo conocido como el periodo de los jueces. Bien, quiero compartir hoy la idea principal de este mensaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en su corazón. Y es, lo peor de Dios para mí, o sea, lo peor que Dios me puede dar a mí es siempre superior a lo mejor que este mundo tiene para mí. Se lo repito. Lo peor de Dios para mí es siempre superior a lo mejor que este mundo tiene para mí. O sea, si pusiéramos en una balanza, lo peor que Dios me daría, lo peor que Dios me permitiría a mí vivir, siempre será superior, siempre será mejor que las mejores cosas que este mundo me pueden ofrecer. Muy bien, vamos entonces a iniciar a responder la pregunta: ¿por qué pasan cosas malas en mi vida? Ustedes tienen su hoja de apuntes para que completen allí el punto número 1 que encontramos en el texto, y es: el pecado de otros me afecta. El pecado de otros me afecta. Veamos cómo inicia la historia del libro de Ruth. Versículo 1 dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. ¿Sí ven? Ya nos dice en qué época está sucediendo. Nos dice que en los días en que gobernaban los jueces. Y en este periodo, el libro de Jueces nos da una descripción de cómo era, cuál era el clima espiritual en Israel. Nos da una idea de cómo estaba la cosa. Veamos el versículo 21-25 de Jueces. Capítulo 21, versículo 25 dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. O sea, era una sociedad donde cada uno hacía lo que le daba la gana. Pareciera que viviéramos en el día de los jueces, ¿no? Ahora, este versículo resume la anarquía y el caos espiritual de ese periodo, y esto se puede definir como el ciclo de pecado. El ciclo de pecado. Este era el ciclo. Cuando uno lee el libro de Jueces, se da cuenta de este ciclo. El ciclo inicia con Israel rebelándose contra Dios. Israel desobedecía a Dios, hacían lo que querían, adoraban a dioses falsos, adoptaban las costumbres y prácticas de las naciones paganas a su alrededor. Y luego, a causa de eso, venía la disciplina de Dios. Y el Señor entonces levantaba pueblos que vinieran contra Israel para disciplinarlos por su pecado. Entonces viene la etapa de la rebelión, luego viene la etapa de la disciplina, y luego ahora viene la etapa del arrepentimiento. Y en esta etapa Israel entonces, al verse bajo la disciplina de Dios, se arrepentía. Ay, Señor, ten piedad de nosotros, por favor. Clamaba a Dios, y entonces Dios les enviaba un juez, un líder, un libertador que los sacara del periodo de disciplina para finalmente, etapa 4, los restaurara. Y cuando uno lee el libro de Jueces sucede esto vez tras vez tras vez, porque una vez que Israel de nuevo experimentaba la bendición de Dios, un tiempo de paz con sus enemigos, poco a poco empezaban de nuevo a apartarse de Dios y a empezar el ciclo otra vez. Rebelión, disciplina, otra vez arrepentimiento y otra vez restauración. Cuando la estaban pasando bien, entonces otra vez se rebelaban, y así sucesivamente. En este momento, en ese tiempo, dice acá, volvemos al libro de Ruth, seguimos leyendo el versículo 1: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país.
Ahora, el hambre fue una de las cosas que Dios le advirtió a Israel en Deuteronomio que Él traería si la nación le desobedecía. O sea que el pecado de la nación trajo efectos directos sobre todas las personas que habitaban en la nación. Hubo hambruna. Ahora, muchas veces la hambruna era causada por una plaga de insectos, a veces era simplemente que no llovía, a veces eran enemigos que venían y arrasaban con los cultivos. Habían diferentes situaciones por las que sucedían, pero finalmente detrás de esa hambruna era la disciplina de Dios por la desobediencia de Israel. Esto nos indica entonces que Ruth sucede en el inicio, en la segunda etapa del ciclo de pecado. Sucede en el periodo de disciplina, en uno de esos periodos de disciplina. Muchas veces nos pasan cosas malas como consecuencia del pecado de otros. Resulta que los que vivían ahí, hayan hecho cosas malas o no, estaban experimentando una hambruna por culpa de pronto de otros. Y de pronto habían familias que dijeron: pero nosotros estamos siguiendo aquí al Señor, nosotros estamos juiciosos, nosotros estamos adorando a Dios, no estamos adorando dioses falsos. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque muchas veces el pecado de los demás tiene un efecto en nuestras vidas. A veces las medidas que toman los gobernantes, a veces la dirección que toma la sociedad, a veces vivimos en una zona donde hay desastres naturales comunes. Aquí en los Estados Unidos hay ahorita una alerta de tornados en diferentes estados. A veces hay inundaciones. Entonces, muchas veces todo esto es parte del juicio de Dios, muchas veces eso es otra cosa, pero el pecado de otros también nos afecta. Y de pronto tú puedes pensar y decir: la situación en la que yo estoy, lo que yo estoy viviendo es por el pecado de esta persona sobre mi vida. De repente, mujer, la dificultad que tú estás pasando, si eres madre soltera, es porque quizás la persona con que tú tuviste a tus hijos fue irresponsable, porque no cuidó de ti, porque no cumple sus obligaciones con tus hijos económicamente, y por eso estás pasando tantas dificultades, porque hay un pecado que otros han hecho que te ha afectado a ti. Ahora, ninguno de nosotros es inmune a ser afectados por los pecados de otros. A veces la gente maneja borracha y nos estrellan. A veces la gente roba y resulta que estamos ahí y somos víctimas del robo. Entonces, muchas veces las cosas que nos pasan, no culpemos a Dios, simplemente es que el pecado de otros me afecta. Y en este caso hubo una afectación directa. La hambruna vino por el pecado de la mayoría de gente en Israel. Segundo punto: ¿por qué pasan cosas malas en mi vida? El segundo punto es esa es la palabra para completar: mi pecado tiene consecuencias. Mi pecado tiene consecuencias. Ahora vamos a pasar del pecado de otros y cómo eso nos afecta a nosotros. Y ahora vamos a hablar de nuestro propio pecado. ¿Cómo me afecta a mí personalmente mi propio pecado? Leamos el versículo 1 completo. Dice ahí: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Ok, ¿qué tenemos aquí? Un hombre israelita. El hombre era de Belén, del departamento de Judá, por decirlo así, y el hombre decidió irse a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces aparece el primer personaje en esta historia, y es un hombre que sale de Belén. Belén en hebreo es la palabra Bethlehem. Bethlehem en inglés es muy parecido. Bethlehem significa, Beth es casa, Lehem es pan. Entonces es casa de pan. Entonces miren qué curioso. Este hombre en una hambruna se está yendo de la casa de pan. Este hombre judío, llamado por Dios a que viviera en la tierra que Dios le había dado a los judíos, en la tierra del pacto,
Es la misma tierra donde David, el rey David, después pastorearía sus ovejas, ahí en las montañas de Belén. Es en el mismo pueblo de Belén donde aparecieron los ángeles cuando nació el Mesías. Es este mismo lugar que vio nacer al Salvador, Cristo el Señor. Así que el autor especifica que este pueblo de Judá es donde inician los hechos. El problema es que este hombre se va a una nación pagana. Ahora, cuando uno se para en las montañas de Belén, Belén es una zona montañosa, aproximadamente unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, y si lo pensáramos en un mapita, está entonces Belén, luego viene el Mar Muerto, y al otro lado del Mar Muerto, entonces está Moab. En un día despejado, uno se puede parar en las montañas de Belén, mirar hacia el este, ver el Mar Muerto, y luego ver las colinas de Moab. Moab es más o menos 2.500 a 3.500 pies de altura. Es un poquito más elevado. Allí la tierra es porosa, entonces absorbe el agua. Es una tierra fértil. Entonces se para este hombre, mira los campos de Moab y decide que se tiene que ir para allá. Decide que tiene que dejar la tierra donde Dios prometió bendecirlo a él y a toda la nación. Simplemente porque vio y miró allá y dijo, uy, esa es una excelente oportunidad. Este hombre estaba pecando contra Dios al salir de la tierra que Dios específicamente le había dado a los judíos. Él estaba pecando en eso. ¿Qué pasó? A veces nos pasa lo mismo, ¿no? Como que pensamos que todas las oportunidades que surgen, ay, eso tiene que ser Dios. Entonces uno va por ahí, le ofrecen el negocio multinivel o no sé qué negocio o no sé qué cosa, pero le toca a usted dar un poco de plata. Y entonces usted saca y entonces en lugar de pagar la renta, no, es una oportunidad, eso es del Señor. Y se mete en ese problema. Y después pregunta, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Por necio. Porque tu pecado tiene consecuencias. Ay, pero ¿por qué yo me casé con esta mujer, yo me casé con este hombre y ahora estamos en estos problemas? Entonces uno le pregunta, bueno, pero la persona con que te casaste es creyente. Ah, no. Bueno, entonces ¿por qué te preguntas por qué te pasa lo que te pasa? La respuesta es fácil, porque tú pecaste, porque tú cometiste un error, porque tú te metiste en problemas, porque tu decisión fue mala. Así que no piensen, mujeres, que todo hombre apuesto que pasa por ahí es mandado por Dios. Las que están solteras, ¿no? Las casadas no deben estar mirando por ahí. Entonces las solteras dicen, uy, no, se tuvo que mandármelo Diosito. Y lo mismo los hombres, ¿no? Uy, esa creación de Dios tan bella, eso debe venir del cielo. Pero no toda cosa que se nos presenta en la vida viene de Dios. No toda puerta medio abierta que está por ahí fue Dios. No toda oportunidad. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Este hombre dijo, uy, me voy para Moab. Ah, olvídense que la tierra del pacto, que Dios nos dio esta tierra, que fluye leche y miel, que Dios nos va a bendecir en esta tierra. No, con esta hambruna yo mejor me voy para allá, me llevo a mi esposa, me llevo a mis hijos. Pero esas decisiones traen consecuencias. Dios quiere que le obedezcamos y a veces le atribuimos a Dios toda cosa que se nos ocurra. Entonces, como se me ocurrió algo, uy, el Señor me dijo. ¿El Señor te dijo o se te ocurrió? Son dos cosas muy distintas. Ahora, primero que todo, recuerden, el Señor dice, tiene que estar en su palabra, no que Dios me dijo por allá un mensaje raro que solo te lo dijo a ti, o porque así empiezan las sectas. Entonces no todo lo que se me ocurrió. No, es que yo estoy en oración y se me ocurrió, yo quiero, no sé, irme para Europa como unos 3 meses, no sé, me lo merezco. Eso es Dios. Pero no tenemos a veces ni plata para ir a Charlotte. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que eso es Dios? No, entonces Dios nos da en su palabra principios que tenemos que tomar en cuenta antes de pensar que lo que se nos aparece por ahí son cosas que Dios ha mandado.
Entonces, este hombre está saliendo de la tierra del pacto. Este hombre está saliendo. Y es lindo cuando uno admira la palabra de Dios adicionalmente a nivel literario. Está saliendo de la casa de pan, está en una hambruna y el hombre se sale del lugar que tiene el nombre de la provisión de Dios. Y se le llama casa de pan porque había muchas zonas donde se cultivaba. Entonces ahí había mucho trigo, mucha cebada, muchas cosas. Entonces, casa de pan. Y el hombre se va de ahí, el hombre decide irse de ahí. De donde Dios le había dicho que a Israel les había dicho literalmente que ese era el tiempo para la tierra para bendecirlos. Adicionalmente, Moab era una zona donde vivía gente, los moabitas, que habían sido bastante hostiles a Dios, a Israel. Era una gente que adoraba a un dios llamado Quemos. Y parte de la adoración a Quemos, porque Quemos era un dios furioso según ellos, y entonces ellos aún sacrificaban a sus propios hijos. ¿Cómo se va a ir este hombre de la tierra que Dios le dio a Israel específicamente a meterse por allá donde los moabitas, gente pagana, gente que odiaba a Dios, gente que detestaba a Dios, gente que hacía las cosas en contra de la voluntad de Dios? Entonces este hombre no confió en Dios, no confió en la provisión de Dios, no buscó a Dios en arrepentimiento también. Es decir, Señor, ok, estamos siendo disciplinados por ti, Padre, escudriña mi corazón, busca mi corazón, ¿qué hay en mí? Señor, provéenos de alguna manera. Sé que lo estás haciendo porque es lo que habías determinado por nuestra desobediencia. Pero el hombre quiso solucionar su problema a su manera. ¿Qué pasa cuando solucionamos el problema de soledad a nuestra manera? Nos metemos en unos problemas. Y no se imaginan ustedes, familia, en más de 27 años de ministerio, cuánta gente viene a preguntarme, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces la primera pregunta es, ok, ¿qué te está pasando y cuál fue tu rol? Tú tomaste esa decisión, te aceleraste, hiciste las cosas a tu manera, no a la manera de Dios. Entonces este hombre se va a buscar ayuda al lugar equivocado, en lugar de buscarla en el Dios de Israel. ¿Estaba este hombre confiando en el reinado de Dios sobre sus circunstancias, o estaba este hombre manejando la situación conforme a su propio criterio y en sus propias fuerzas? Bien, recordemos la idea principal. Lo peor de Dios para mí es siempre superior a lo mejor que este mundo tiene para mí. Aún si lo que Dios tiene para ti en un momento de tu vida es escasez, es dificultad, eso siempre será mejor que lo que el mundo te ofrece, que los atajos que el mundo te ofrece. Vamos al literal A del punto 2. Estamos hablando de que mi pecado tiene consecuencia. ¿De qué manera? A, lastima mi familia hoy. Mi pecado lastima mi familia hoy. Nuestras decisiones tienen un impacto directo, consecuencias directas sobre mi familia hoy. No tengo que esperar mañana, hoy mismo. Dice Ruth, vamos al versículo 2. Aquel hombre se llamaba Elimelech. Wow. Ustedes dirán, ¿qué hay de wow? Resulta que en hebreo este nombre, El, significa Dios. El Shaddai, el Dios que provee. Cuando encontramos El en hebreo es Dios. La terminación I es el pronombre personal, primera persona singular, mi, posesivo, mi Dios. Elí, cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, Elí, Elí, mi Dios, mi Dios. Luego viene Melech, que es rey. Entonces, Elimelech significa Dios es mi rey. Ahora, imagínense esta circunstancia. Dios es mi rey, sale corriendo porque no confía en Dios. Dios es mi rey, no es tanto mi rey. Este hombre llevaba en su nombre una declaración de que Dios es gobernador sobre todas las cosas, de que Dios es superior a todos los problemas, y aún así el hombre no vivió a la altura de su nombre.
Dios es mi rey, se llevó a su familia lejos de Dios, lejos de la tierra de Dios, desconfió de Dios, y eso tuvo un efecto directo sobre su familia. Leamos el versículo 2 más completo. Dice: y aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Ya vamos a ver, el próximo domingo vamos a hablar de Noemí. Noemí significa agradable en hebreo. Es como decirle dulzura. Ella, su nombre significa placentera. O sea, era un amor. ¿Podrían llamarles a ustedes Noemí, mujeres? ¿O le llaman tsunami? Entonces Noemí era dulzura, agradable, un deleite. Ahora, en la Biblia los padres asignaban los nombres a sus hijos de acuerdo a las circunstancias en que nacieron o el futuro que esperaban para ellos. Los padres de Elimelec seguramente le pusieron a su hijo así porque querían que él diera a conocer al Dios de Israel como rey por medio de su vida. Yo me pregunto, el nombre de nuestro nietecito lo escogió, el primer nombre lo escogió nuestro yerno, el papá del bebé, y el segundo nombre lo escogió nuestra hija. Y no nos dijeron sino hasta que naciera el bebé. Ya escogimos el nombre, solo les vamos a decir hasta que nazca, para que no opinen, básicamente. Y yo me pregunto, ¿qué irás a hacer con este bebé? Porque el nombre de nuestro nietecito es en español Malaquías. Malachi significa mensajero de Dios. Entonces yo cuando lo alzo, cuando oro por él, cuando lo bendigo, le digo: tú vas a ser un mensajero de Dios. No sé de qué manera, pero el nombre refleja muchísimo el deseo de los padres, refleja muchísimo a veces las circunstancias en las que nació. Entonces dice aquí, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Es interesante, en español sale, es chistoso, porque Malón significa enfermizo. Está como malón. Enfermizo. Parece que el niño cuando nació, el papá cuando lo vio, uy, ese está como enfermito. Entonces le puso enfermizo. Y Kelión significa frágil o llorón. Entonces tenemos aquí a enfermizo y a lagrimitas, los hijos de Elimelec. Ahora, a este hombre no se le da sino por irse a vivir a una tierra pagana, a una tierra difícil, a una sociedad corrupta, con dos hijos, enfermizo y lagrimitas. Dos hijos frágiles, dos hijos débiles. Y este hombre, en su falta de sabiduría, en su necedad, se va a un lugar donde sus hijos iban a tener consecuencias. Versículo 2 completo. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Ellos también nacieron en Belén y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Versículo 3. Problema. Y murió Elimelec. Dios es mi rey, muere en una tierra alejada de la tierra de la promesa. Marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ahora, esa mala decisión de este hombre deja a su esposa viuda en una tierra que no tenía la bendición de Dios. Deja a esta mujer sin sustento. Deja a esta mujer sin herencia, porque allí ellos no tenían absolutamente nada. La herencia familiar estaba en Belén. Así que mi pecado va a afectar a mi familia de manera directa. Seguramente Kelión y Malón fueron grandemente influenciados por esa cultura en la que fueron a vivir. Ahora, literal B, no solamente mi pecado tiene consecuencias lastimando a mi familia hoy, sino que perjudica mi descendencia, la palabra clave, mañana. Perjudica mi descendencia mañana. Versículo 4. Ellos se casaron con mujeres ¿de dónde? De Moab.
Se casaron con mujeres moabitas, se casaron con mujeres que no amaban al único Dios verdadero, se casaron con mujeres paganas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ya tenemos 4 personajes. Tenemos Elimelech, Dios es mi rey. Tenemos Noemí, placentera. Malón, enfermito. Y Kelión, lagrimitas. Ahora aparece el nombre de las esposas, Orfa y Ruth, y después vamos a hablar de ellas. Y vivieron allí unos 10 años. Obviamente, su descendencia ahora, sus nietos iban a ser criados con influencias paganas, de una cultura que sacrificaba a los hijos, a sus dioses paganos, que adoraban dioses falsos. Dios mismo le había advertido a Israel. Dios mismo no solo le había advertido, sino le había prohibido contundentemente que no se emparentaran con gente de naciones paganas. Miren lo que dice Deuteronomio 7, del 3 al 4. No contraerás matrimonio con ellos. ¿Cómo va a ser tu vida si te casas con una persona que no ama a Dios? Algunos dirán, yo ya sé cómo es. Va a ser terrible. No hay valores, no hay principios, no hay verdad absoluta. Solo hay egoísmo, maldad. No contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. O sea, ni tú te vas a casar con ellos, ni vas a permitir que tus hijos se emparenten con gente del mundo, con gente que no ama a Dios. Al crecer yo fui claro con mis hijas. Si tú quieres que yo bendiga tu vida como tu padre y que asista a tu boda, tú tendrás que escoger un hombre que ame al Señor. No voy a participar en la destrucción de tu vida si decides casarte con un hombre que no lo ame. Y gracias a Dios, nuestra hija mayor ya se casó con un hombre que ama al Señor profundamente y está disfrutando del fruto de ese amor por Dios. Y nuestra hija menor todavía es soltera. Pero esto es lo que le dijo Dios a Israel: no lo hagas. Y luego nos da la razón: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Tus hijos se van a volver paganos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá, le dijo Dios a Israel. Bajo el pacto mosaico había destrucción, había bendición, había maldición si obedecían, si desobedecían. Entonces, matrimonios con personas que no aman a Dios, personas de otras creencias, traería desobediencia a Dios, y la desobediencia a Dios trae la disciplina de Dios. Nuestras malas decisiones perjudican a nuestra descendencia. Sería muy triste ver a mi nietecito criado por un hombre pagano, por un hombre que no ame al Señor, por un hombre que ame a este mundo. Sería muy triste. Y la influencia de mi descendencia sería tristísima. Sería un niño que crecería con los valores de este mundo, con la visión de este mundo, que está completamente alejada de la palabra de Dios, de la verdad absoluta. Así que nuestras decisiones, nuestro pecado, no solamente afecta a nuestra familia hoy, sino que también va a tener va a perjudicar a nuestra descendencia el día de mañana. Exponer a nuestros hijos a cosas que desagradan a Dios va a tener un impacto directo sobre nuestra descendencia. Nosotros criamos 2 niñas, solo tuvimos niñas, no tuvimos varones, y nos enfocamos en criar mujeres que entendieran los principios bíblicos para la mujer. Pero si ellas hubiesen visto en mi esposa una mujer libertina, una mujer que no ama su hogar, una mujer que adora a falsos dioses, ellas estarían haciendo exactamente lo mismo. Así que, ¿con quién te involucras tú sentimentalmente hablando? ¿Qué decisiones tomas? Porque las decisiones que estés tomando en tu vida van a afectar a tu descendencia. Recordemos la idea principal: lo peor de Dios para mí es siempre superior a lo mejor que este mundo tiene para mí. Lo mejor que este mundo tiene para mí es superficial, es vano, es efímero. Promete, pero no cumple. Y nos engaña, nos promete un placer rápido, instantáneo, pero
así como viene, así se va, y luego nos pasa el recibo, costoso. Y aún en las peores dificultades de la mano de Dios, eso siempre será mejor que lo mejor que el mundo nos puede ofrecer. Número 3, ¿por qué pasan cosas malas en mi vida? Ya vimos, porque el pecado de otros me afecta, porque mi pecado tiene consecuencias, por eso es que estamos en las que estamos. Y 3, vivir en un mundo pecaminoso trae sufrimiento. Nacimos aquí, eso trae sufrimiento. Versículo 5. Resulta que no solamente se murió Dios es mi rey, no solamente se murió Elimelech, sino que también se murieron los 2 hijos, Malón y Kelión. Una mujer en este momento de la historia, más o menos 1100 antes de Cristo, en el Medio Oriente, su sustento es su esposo. Una mujer viuda queda desprotegida. Si tiene 2 varones, gracias a Dios, porque esos 2 varones van a suplir. Y si se le mueren los 2 varones, quedó en graves problemas esta mujer. En graves problemas. Dice, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Hay algo interesante, porque el profeta Amós dice que Dios enjuiciaría a la nación de Israel, y una de las maldiciones era morir en una tierra por fuera de la tierra prometida. Esa era una de las maldiciones. O sea, morirse en Moab era una maldición. Era algo horrible, era algo que un judío no debería experimentar. Y esta familia, por la decisión de Elimelech de abandonar la bendición de Dios, de no confiar en Dios, de no esperar en su provisión, decide irse por allá, se muere él, se mueren los hijos, y ahora queda esta mujer privada de toda provisión. Quedó en graves problemas. No solamente ella, sino ahora que quedó con 2 nueras, quedaron 3 mujeres en graves problemas sociales, en graves problemas económicos, en un mundo hostil a los judíos, en un lugar que odiaban a Dios, al único Dios verdadero, en un lugar altamente pagano. Así que aquí tenemos que el vivir en un mundo pecaminoso trae sufrimiento, y obviamente la muerte es consecuencia del pecado, y nacemos todos destinados a morir. Con la muerte de Elimelech, la única opción de descendencia quedaba en Malón y Kelión. Ahora, en los tiempos antiguos, no tener descendencia era lo peor que le podía pasar a una persona. Era lo peor. La línea de descendencia aquí queda en peligro. La esperanza ahora está puesta en los hijos, en Malón y Kelión, pero ahora estos también se murieron y no tenían hijos. Nos afectan las cosas que afectan a la gente en general. Por eso no somos inmunes a que nos roben, a que nos estafen. No somos inmunes a que nos dé cáncer por los químicos en los alimentos o en el medio ambiente. No somos inmunes a que nos atropelle un carro. No somos inmunes a una bala perdida que nos impacte. Todo esto es propio de vivir en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Cuando venimos a Jesús, Jesús no es una vacuna contra los problemas. Jesús nos viene a dar vida eterna y perdón de pecados, pero vamos a seguir en este mundo con dificultades. No somos inmunes a que por algún cambio en la empresa donde estamos perdamos el trabajo. No somos inmunes a que tengamos un accidente laboral. No somos inmunes a ninguna de estas cosas. Así que a veces experimentamos las cosas difíciles en la vida porque simplemente vivimos en un mundo afectado por el pecado. Muy bien, punto número 4 y último. ¿Cuál es la solución? Ok, listo, sí, ya estamos en problemas. Ok, ya me casé con el que no era, me casé con una mujer terrible, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? La solución ante el pecado es rendirme a Dios. La palabra clave ahí en el punto 4 es rendirme a Dios. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. ¿Sí ve? Llegó la bendición de Dios y ella por allá, sin marido, sin hijos, con 2 nueras, sin un peso, en problemas. Dios proveyó a su pueblo donde Él dijo que proveería, en la tierra de Israel. Ella entonces toma una decisión allí.
Versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. ¿Cuál es la solución a los problemas en los que nos encontramos? Tienes que tomar una decisión de caminar en el sentido contrario. Obviamente, si ya estás casado, si ya estás casada, obviamente tienes que luchar por tu matrimonio. No es de que este ya me desesperó, el pastor dijo que tengo que salir de esto, yo me divorcio de una vez. No, porque el matrimonio es un compromiso de por vida, ¿no? A menos de que haya infidelidad, ahí tienes la opción de salir, o haya un maltrato físico, psicológico, que también Dios no te manda a que simplemente seas maltratado o maltratada. Entonces, si no estás casado, si no estás casada, sal de esa relación. Sal, porque eso te está haciendo daño. Si estás en pecado, tienes que detener, tienes que tomar una decisión diferente. Si estás metido en problemas económicos porque has hecho las cosas mal, ok, empieza a hacer las cosas bien. Ya, cuenta la pérdida, listo, ya, ok, listo, perdí esto. Voy a caminar de una manera diferente. Da una vuelta a tu vida. Toma el rumbo contrario. Aquí Noemí decide regresar al lugar de obediencia. Noemí decide regresar al lugar de bendición. Noemí se rinde a Dios y dice: Señor, yo vuelvo a tu cobertura, yo vuelvo a tu bendición, yo vuelvo a esa protección que tú me ofreces. Voy allá a abandonar a Moab. Voy a dejar de vivir en estas prácticas paganas. Voy a dejar esta tierra que lo único que me trajo fue mal. Voy a dar media vuelta a mi vida y voy a hacer las cosas bien. Si te das cuenta que has hecho cosas mal, toma la decisión para hacer el ajuste y ve hacia Dios, ve hacia la bendición de Dios, ve hacia la obediencia a Dios. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. O sea, Noemí les dice: miren, mujeres, yo no tengo que ofrecerles. Regresen a sus casas. Ellas eran moabitas. Versículo 9 y 10. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. O sea, vayan, consigan otro hombre que pueda proveer por ustedes. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Las 2 dijeron: no, nos vamos contigo. Versículo 11. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? No tengo nada que ofrecerles. No tengo otros hijos para que se puedan casar con ellos. Versículo 12. Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera marido esta noche y también diera luz, hijos. Versículo 13. ¿Esperarían por eso hasta que fueran mayores? O sea, miren, yo ya no puedo tener hijos, y aún si tuviera ni marido, ¿ya quién me va a querer? Y aún si pudiera tener marido y estuviera con él esta noche y quedara embarazada, ¿esperarían ustedes hasta que los hijos crecieran? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? O sea, ella les dice: ustedes tienen que rehacer sus vidas. No, hijas mías, por eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Qué interesante. La mano del Señor se ha levantado contra mí. El Señor no le dijo que se fuera por allá. Pero a veces culpamos al Señor, ¿no? Ay, es que Dios, ¿quién te dijo que te metieras en la que te metiste? ¿Quién te dijo que te metieras en esa relación que te metiste? ¿Quién te dijo que tomaras esa decisión en la que ahora estás pagando consecuencias? ¿Quién te dijo que te metieras en esas deudas? Fue tu responsabilidad. Así que ella reconoce que todo eso es consecuencia de las malas decisiones tomadas por su familia. Versículo 14. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces una de ellas, llamada Orfa, le dijo: bueno, Noemí, gracias, suegrita, te quiero, te extrañaré, yo me voy entonces para con mi familia. Y se fue. Pero Ruth se quedó. Versículo 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada, vete. Versículo 16. Pero Ruth le respondió. Miren la respuesta de Ruth: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios, mi Dios. Wow. Aquí hay una conversión. Esta mujer moabita le dice: yo quiero ahora que tu Dios sea mi Dios, que tu pueblo sea mi pueblo. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero correr a Dios así como tú estás regresando, Noemí. Yo quiero venir a Dios también. Estoy cansada de lo demás. Donde tú mueras, allí moriré, allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separará. Esta mujer toma la decisión de dar una vuelta a su vida. Orfa se fue a sus falsos dioses. Ruth dijo: no, yo no me voy tras los falsos dioses. Yo me voy contigo porque yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Familia, todo lo que te ha pasado en tu vida, todo lo que has experimentado, debe llevarte a este paso. Debe llevarte a que tú busques a Dios. Debe llevarte a que tú digas: Señor, yo quiero que tú seas verdaderamente mi Dios. No el Dios bombero que llamo para que venga y me apague el fuego y luego se vaya, y lo llamo cuando otra vez lo necesite. No, Señor, yo quiero una relación personal contigo. Yo quiero caminar contigo día a día. Yo quiero conocerte cada día más. Amados, si no tomamos esta decisión, seguiremos tomando malas decisiones y las consecuencias de nuestra vida seguirán siendo tristes vez tras vez. Versículo 18: al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Así que las dos mujeres, Noemí y Ruth, regresan a la casa de pan, al lugar de bendición. ¿Saben qué es lo lindo de todo esto? No importa lo que tú hayas hecho, Dios te ofrece un nuevo comienzo. Tú de repente piensas y uy, pero es que en las que yo estoy metido en este momento, no importa. Ve cómo estás. El Señor quiere ayudarte. El Señor está con los brazos abiertos. Ok, sí, tomé malas decisiones, me metí con la persona equivocada, me metí en problemas, hice lo que no debía, tengo problemas legales, tengo problemas económicos, tengo problemas de todo índole. Pero Dios te está ofreciendo un nuevo comienzo para que tú, tomado de su mano, entonces empieces a caminar una vida nueva. ¿Por qué vas a querer seguir en ese camino sin Él? Si ya has probado las consecuencias de semejante decisión. Ahora te invito a que pruebes la vida con Cristo. Te invito a que camines con Él. Estoy seguro que no te arrepentirás de darle la espalda al pecado y darle la cara al Señor, tomar su mano y caminar con Él día a día. La próxima semana vamos a hablar de la vida de Noemí y responderemos la pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? No se lo van a perder. Vamos a orar.